este computador. Ya, creo que aquí se grabando. Bueno, entonces comencemos. Yo creo que ya está grabando. Perfecto. Listo. Listo. Muy buenas noches, compañeros. En este momento lo que vamos a hablar es sobre la inflación que ha habido durante estos últimos 5 años en Colombia. Pues ha estado un crecimiento del 2017 al 2021. La tasa más alta que se ha registrado fue en el año 2021, que fue de 5,62. Pues esto se debe debido pues a los manejos de la pandemia y demás, ya que pues esto sube el costo en producción en varias cosas, en esos en salarios, insumos, y eso pues hace que en tiempo pues haya una inflación. En tema de precios y bienes, son los que digamos que más se han visto afectados. Bueno, el siguiente punto es el análisis de la inflación en las diferentes regiones de Colombia. Como podemos ver en el gráfico, una de las mayores regiones fue Riohacha, que tiene un 4,79, el cual sigue después Cali con 4,53, Medellín con 4,49. En esto lo que más se evidenció fue que el alojamiento, combustibles, los alimentos y las bebidas subieron un 2,2 en el anual de la variación. Y las ciudades como son Neiva, Villavicencio, Ibagué y Bogotá tienen un 3,49. Se manejan varias clases de inflación. En este momento, pues, podríamos estar hablando de la deflación, desinflación, reflación, estaflación e inflación. Pues como tal, si tocamos el tema de la inflación, es la disminución de los precios. Digamos que es totalmente contrario al tema de la inflación. Está la desinflación, que es la disminución de la inflación, que estaríamos hablando el descenso del aumento como tal. La reflación es como un bajo, un descenso en los precios en general. Está la estaflación, que es como tal algo que se produce en los momentos de crisis como tal y que lleva al aumento de precios y demás. Y ya luego de esto es la inflación subyacente, que es un indicador, digamos que es algo más a corto plazo, donde los precios y demás pues, suelen ser un poco inestables. El siguiente punto es el comportamiento del desempleo en Colombia en los últimos 5 años, perdón. Bueno, en el 2017 el desempleo fue del 4,49%, en el 2018 del 9,70%, en el 2019 del 10,50% y en el 2020 del 15,90%. Eso quiere decir que del 2017 al 2020 creció un 6% y el año pasado, el 2021, bajó un 2%, pero el cual en 2021 tuvo un 13,70%. Para abril del 2022 tenemos una tasa hasta el momento de desempleo del 11%, el cual va incrementando en los últimos 6 meses. Bueno, el Departamento Administrativo de Estadística Nacional de Estadística del DANE reveló que durante el segundo semestre de 2021 las regiones con mayor tasa de desempleo fueron Bogotá con un 12,9% y la región Pacífica con un 12,4%. Respectivamente, por otro lado, la región con menos desempleo fue la región Caribe, cuya tasa se ubica en el 10,8%, a pesar de que esas cifras hay un reporte positivo, por lo cual el desempleo ha disminuido al 2020. Bueno, buenas noches. Yo soy Ana María Castañeda. Teníamos también un punto representativo en la inflación, en la que tenemos como tal que Armenia, como igual a otras partes de Colombia, pues ha tenido una inflación y un crecimiento. Ha tenido unos porcentajes más o menos entre 4,5
que era lo que estaba pronosticado para mitad de año, lo ejercieron en los primeros meses, en el mes de febrero. Adicional, tenemos pues las variaciones anuales entre las ciudades con mayor inflación, como Armenia, Manizales, Pereira e Ibagué. Tenemos adicional, después de las clases de inflación, como las conclusiones de la inflación. Dice, la presión inflacionaria no es un problema solo de Colombia, es un problema que está a nivel regional y a nivel mundial, donde la mayoría de países les ha afectado. Lo que han hecho los entes gubernamentales es tomar acciones para este tipo de circunstancias y colocar planes de acción, como reducir costos de producción, bajar aranceles a las importaciones y ampliar la oferta de productos agropecuarios. Adicional, para unas recomendaciones para nosotros manejar la inflación, tenemos detallitos mínimos que son importantes, como la priorización de gastos necesarios, como fijarnos en los gastos que sí podemos tener y otros que no son de primera necesidad. Eso ya es como muy personal, pero que nos ayudan a la inflación. Realizar presupuestos familiares también es importante porque identificamos los ingresos de la familia y los egresos, controlar así los gastos. Si tenemos deudas con el banco, pues es lo ideal buscar una entidad que nos compre cartera para reducir los intereses, así tener un hábil más de dinero. Evitar tipos de créditos, pues si ya tenemos unos, como evitar los otros, porque las tasas de interés pues están alticas. Y aprovechar los descuentos. Si nosotros vamos al supermercado normalmente, pues buscar como otras opciones en otros puntos donde los productos nos salgan más económicos. Eso es aprovechar los descuentos y buscar nuevas fuentes de ingreso. Si de pronto tenemos alguna fuente de ingreso adicional, pues también es representativa y tenerlo ahí como mapeado para la hora de tener unos ingresos pues adicionales. Y tener cuidado con los gastos hormigas. Los gastos hormigas son los gastos diarios que muchas veces no los tenemos presupuestados y la mayoría de estos gastos son en transporte y en alimentación. Entonces eso es como otra partecita de la inflación. Y en el desempleo tenemos como tal que en el Departamento Administrativo Nacional, que es DANE, reveló que durante el segundo semestre del 2021 las regiones con mayor tasa de desempleo fueron en Bogotá y pues unas ciudades aledañas. Y en las clases de empleo, tenemos el empleo formal, tenemos el empleo informal, que es donde está la mayoría de personas pues acá en el país, llamado vulgarmente como el rebusque, que es donde están muchas personas. Empleo por tiempo definido, empleo medio tiempo, empleo temporal y de tiempo completo. Acá en el Quindío, en la región como tal, pues tenemos la mayoría de empleos por empleo informal. Este es el que no está representado, ese es el que no está representado en un porcentaje o en un contrato laboral. En la región cafetera, por ser una ciudad turística como es Armenia o una parte como es turística como es el Quindío, entonces tenemos que muchas personas manejan el empleo informal. Entonces tenemos esa parte. Ya pues lo del empleo temporal lo tenemos, lo del empleo tiempo completo también. Y el empleo informal en el Quindío, un gran porcentaje de esos empleos informales están en las partes turísticas, donde muchas personas cuidan carros, colocan restaurantes cerca de los sitios turísticos, arrendan sus casas de forma informal para que los turistas lleguen y se sientan cómodos. Entonces, en el Quindío tenemos auxiliares de cafetería, tenemos bartenders, meseros, cocineros, conductores de vehículo, entonces también tenemos toda esa parte. Y bueno, antes éramos una de las ciudades con mayor desempleo, pues ya salimos de esa partecita.
de esas ciudades ya se nos ha ido mejorando mucho la situación y antes de estar posicionados con el 16%, el desempleo como tal ha bajado al 8.8%. Entonces son cifras verdaderamente significativas. Adicional, en el Quindío tenemos municipios turísticos como lo que es Salento en primer lugar, Finlandia, Circasia, Montenegro, donde hay sitios turísticos que vienen personas de todo el país a visitarlos. Entonces, también tenemos esa parte y esos municipios que son como las principales partes de empleo y que han mejorado mucho. Entre las causas del desempleo tenemos la reducción de la tasa de crecimiento de la economía, la calidad de la educación no es buena, entonces por eso también hace parte de las causas del desempleo, el abandono del sector rural, el desprestigio de la justicia, entre esos partes. Y las consecuencias del desempleo da como tal incremento en la inseguridad, delincuencia, microtráfico y drogadicción, crecimiento de la pobreza y desigualdad y conflictos familiares y suicidio. Entonces, tenemos esa parte también. En las conclusiones, bueno, pues muchos comerciantes antes, en el año 2019, tenían sus negocios súper bien, ¿cierto? Pero pues llegó pandemia en el 2019 y muchos microempresarios les tocó cerrar y después a muchas personas, a sus empleados, porque no tenían forma de sostenerlos. Las grandes empresas lo que hicieron fue sostenerse, crear iniciativas, crear propuestas nuevas, reinventarse para sostenerse en el tiempo. Sin embargo, después cuando ya estaba saliendo la pandemia, cuando ya estábamos superando la pandemia, pues entonces llegó el paro. Ese paro también nos hizo reversar un poquito los objetivos que tenían las empresas y ya ahorita en el 2021-2022 se está reactivando 100% el comercio. Entonces ya los pequeños comerciantes ya están teniendo más oportunidades de trabajar y asimismo pues están haciendo contrataciones formales e informales para que las personas ya no estén desempleadas. Por eso se ha reducido muchísimo el desempleo como tal en la región. Y ya sigue mi otro compañerito. El comportamiento del Producto Interno Bruto en Colombia en los últimos 5 años, digamos que el más bajito que alcanzó, que fue menos 7,0, fue en el 2020. Esto fue a causa como de la pandemia, ya que la economía del extranjero también afectó muchísimo la economía nacional. En la tabla que podemos observar allí, vemos como un crecimiento desde el 2017 hasta finales del 2019. A comienzos del 2020, la economía se vino al piso pues por la pandemia. La economía nacional y la extranjera pues se vinieron al piso ocasionando alzas en los precios nacionales. En la región, en el Producto Interno Bruto, por regiones analizamos pues acá Bogotá. En la región de Bogotá en los últimos años se ha comportado de una manera muy favorable, sin embargo tuvo una caída en el 2020 por lo mismo, por lo del COVID-19, pero la economía pudo retomar un 30% su rumbo y esto ha hecho que los indicadores y la reapertura del comercio puedan subir de manera positiva. Listo. Dice que no se te escucha. Listo. Una de las regiones que, pues como escogimos con mayor desempleo y demás, fue la ciudad de Bogotá. Aunque pues en el Producto Interno Bruto, lo que fue en el año 2022, inicios de lo que va del año, tuvo un aumento del 5,5%, y eso pues digamos da un total de un 4% en crecimiento. En uno de los aumentos que se tuvo fue en la parte del comercio, que tuvo 10,3 puntos de mejora. El desempleo en el último estudio que hizo el DANE está en un 12,1%, lo que va corrido del año, teniendo en cuenta que versus al año 2021, pues ha tenido una mejora, ya que en esa fecha para este año estuvo en el 14,7% de desempleo. Hay algo como tal, podríamos decirlo que
un poco de desigualdad respecto al tema, y es que el desempleo ante las mujeres es mucho más alto que el desempleo que tienen los hombres actualmente. El de las mujeres está sobre un 15,6%, mientras el desempleo de los hombres, con una gran diferencia, está sobre el 6%. La economía y demás y el desempleo se ve afectado, hoy en día se ve afectado por el tema también de la guerra de Ucrania y Rusia. Hay empresas como tal que ha sido Sutibank, digamos que han aportado una buena mejora y van con un 4%, digamos se pronostica a terminar un 4% en tema pues de su plan financiero y todo, pues dándole como tal un aporte a nivel Bogotá para pues incrementar y bajar un poco el tema del desempleo. Ya debido, pues, digamos que Bogotá en general, como todo Colombia, tuvo el año pasado un descenso bastante alto en tema de desempleo, que se ha ido mejorando y se ha ido, digamos que planeando en nivel Colombia, pues, para tener una mejora. En los 5 meses que ya va corrido del año, el porcentaje bajó un 15% aproximadamente en tema de desempleo. Ya llegando, pues, a parte de las conclusiones, pues el tema del COVID fue el que tuvo como tal un golpe duro en cuestiones de economía y demás, debido a precios, inversiones y todo, y pues más si lo hablamos a nivel mundial, todo se ve enlazado y afectado como tal. Como tal, pues digamos que ahorita el aporte como tal y la mejora que le puede presentar a Bogotá es por parte de la alcaldía, que no afecte, digamos que la vida económica respecto a la capital. Para mejorar esto, recomendaciones, pues unir fuerzas como tal a nivel Bogotá, donde podamos tener mejores ofertas y mejores oportunidades de empleo. Eso va desde microempresas, grandes empresas y demás. Pues como tal aportarle emprendimientos de Colombia y pues desarrollar empleos, lo que son en madres de cabeza, madres de cabeza de familia, perdón, y pues proyectar una economía más adelante mejor con mejores oportunidades. Eso sería todo, compañeros. Listo. Listo, perfecto. Entonces, ahí finalizaría nuestro primera entrega. Listo, perfecto. Muy buena noche a todos. Buenas noches.